La puesta a tierra en una subestación de corriente alterna es, sin duda, uno de los mayores desafíos de la ingeniería eléctrica. Es que, claro, garantizar la seguridad de las personas en un entorno con unas tensiones tan elevadas requiere unos cálculos de una precisión increíble. Hoy vamos a meternos de lleno en las ecuaciones fundamentales que hacen todo esto posible. Muy bien, pues vamos a ello. Este va a ser nuestro recorrido para entender estas ecuaciones. Primero, veremos cuál es el problema de base. Después, analizaremos la ecuación principal, luego cada una de sus partes y al final veremos cómo encaja todo. Antes de nada, es importante entender el contexto. A ver, los entornos de alta tensión son, por naturaleza, peligrosos, así que el simple hecho de convertirlos en lugares seguros donde el personal pueda trabajar, eso es una auténtica proeza de la ingeniería de diseño. Esta es la pregunta del millón, la pregunta central, y todo lo que vamos a ver a continuación está diseñado precisamente para responderla. Esto no va de magia, ¿eh? Es pura matemática aplicada para proteger vidas, y todo, absolutamente todo, comienza con el cálculo de la resistencia del suelo. Y aquí tenemos la clave de todo el asunto. La ecuación maestra de Schwarz es como el plano definitivo que nos va a permitir calcular la seguridad de todo el sistema. Así que vamos a desmontarla pieza por pieza. Bueno, aquí está. Esta es la fórmula maestra. A primera vista puede parecer compleja, pero en realidad su objetivo es bastante simple. Combinar tres resistencias clave para obtener un único valor, un valor que es crucial, la resistencia total del sistema de puesta a tierra. Es lo que llamamos RG. El primer gran componente es R1. ¿Y qué es R1? Pues representa la resistencia de esa enorme malla metálica que se extiende por toda la superficie de la subestación, justo debajo de donde se pisa. Se podría decir que es la primera línea de defensa. Luego tenemos R2. En este caso, hablamos de las picas verticales que se clavan profundo en el terreno. Su función es, básicamente, actuar como una especie de desagüe eléctrico, para llevar cualquier corriente de falla de forma segura hacia las capas más profundas de la Tierra. Y por último, RM, la resistencia mutua. Ojo por este concepto porque es el más sutil, pero es vital. Para entenderlo, imaginemos que la malla y las picas son dos desagües que están muy juntos. El flujo de uno afecta inevitablemente al otro. O sea, no funcionan de forma totalmente independiente. Pues bien, RM es justo el término que mide esa interferencia y es lo que hace que el cálculo final sea mucho más realista y preciso. Venga, pues vamos a ver cómo se construye todo esto. Empecemos por el primer elemento de la ecuación maestra, la propia malla, es decir, R1. Para calcular R1 se utiliza esta fórmula tan detallada que se conoce como la ecuación 59 del estándar. A ver, no hace falta memorizarla, lo importante es entender que cada una de esas letras representa una característica física del mundo real, desde el tipo de suelo que hay hasta el grosor del cable que se usa. Aquí están las piezas del puzzle de R1. La resistividad del suelo, la longitud total de cable que se ha utilizado, el área que cubre toda la malla, las dimensiones del propio cable y dos coeficientes muy interesantes, K1 y K2, que sirven para ajustar el cálculo según la forma geométrica que tenga la malla. Y aquí viene lo bueno. Lo realmente interesante es ver cómo los ingenieros utilizan estas gráficas. No es un cálculo directo, sino un trabajo de diseño. Se busca la relación entre el largo y el ancho de la malla, y también su profundidad, para encontrar en estas curvas los valores correctos de K1 y K2. Es un ejemplo perfecto de cómo la teoría y la práctica se dan la mano. Bien, pues analicemos ahora el segundo componente principal, R2, que es el que representa la contribución de las picas de tierra verticales. La fórmula para R2, la ecuación 60, es bastante más simple, la verdad. ¿Y por qué? Pues porque la geometría de las picas es mucho menos compleja que la de una malla entera, claro. Las variables aquí son muy directas. Tenemos de nuevo la resistividad del suelo, y luego la longitud de las picas, su diámetro y, por supuesto, el número total de picas que se instalan. La lógica es simple. Cuantas más picas y más largas, menor será la resistencia. Vale, ahora que ya conocemos las piezas del puzzle, R1 y R2, vamos a volver a la ecuación maestra para ver cómo encajan y cómo determinan la seguridad final de todo el sistema. Es importante tener claro que el trabajo de Schwarz no salió de la nada, ¿eh? Se basó en investigaciones previas y, de hecho, desde su publicación en 1954, ha sido verificado y refinado por otros ingenieros, adaptándolo incluso a condiciones del terreno mucho más complejas. Aquí está el punto clave, la idea que es un poco contraintuitiva. La malla y las picas se ayudan mutuamente para reducir la resistencia total, sí, pero no lo hacen de una forma perfecta. No es tan simple como sumar resistencias en paralelo y ya está. Y esto es lo que demuestra por qué la ecuación maestra es tan necesaria. Ese término que vimos, la resistencia mutua, RM, lo que hace es corregir el cálculo para reflejar la realidad.
Y la realidad es que los dos sistemas, al estar tan cerca, interfieren entre sí, haciendo que su rendimiento combinado sea un poquito menos eficiente de lo que uno esperaría teóricamente. Y con esto vamos terminando. Estas ecuaciones han sido el pilar de la seguridad durante décadas, pero claro, con la llegada de nuevas fuentes de energía, con redes cada vez más inteligentes, la pregunta que queda en el aire es, ¿seguirán siendo suficientes? ¿O quizá necesitemos una nueva revolución en la ingeniería de la puesta a tierra?